bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa. Me da muchísimo gusto poderles saludar en este espacio de Agenda TV y en esta ocasión vengo de visita a la Comisión de Víctimas del Estado de Veracruz y me encuentro con Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, quien es la titular justamente de esta comisión. Lorena, muchísimas gracias por aceptarme por aquí para la realización de esta entrevista para la audiencia de Agenda TV. Y pues la Comisión de Víctimas, Lorena, es un tema doloroso, muy doloroso el tema de las víctimas en el estado de Veracruz. Números van, números vienen, pero lo cierto es que más allá de la numeralia, todo el mundo lo sabe que es una situación dramático en el estado de Veracruz. Una comisión de víctimas para el estado cobra sentido justamente por todo el dolor de una situación de inseguridad en el estado de Veracruz. No solamente en el estado de Veracruz. Bueno, primero muchas gracias por este espacio en el programa. Para nosotros como comisión es importante llegar a toda la ciudadanía para que aquellas víctimas directas o indirectas conozcan que existe un organismo que defiende sus derechos y que les puede prestar ciertos servicios. Comentabas que la importancia de una comisión, no solamente en el estado de Veracruz, sino en todos los estados de México. Existe una comisión ejecutiva de atención a víctimas, la CEAV, que está a nivel federal y que se rige por una ley general. Nosotros como comisión en el estado tenemos nuestra propia ley, al igual que en otras entidades. ¿Cuál es la importancia de una comisión de atención a víctimas? Derivado de esta crisis humanitaria por la que México ha pasado, Sí. pues es necesario contar con organismos que estén al pendiente, que atiendan a las víctimas y que tengan servicios específicos para apoyarlas durante este duelo que están viviendo por alguna pérdida de algún familiar, por el hecho victimizante como tal o por una violación a sus derechos humanos. Importante esta parte que dices, que es necesaria una atención profesional oportuna, porque digo, a nadie nos gustaría estar en una situación así. Sin embargo, debe ser una situación paralizante cuando lamentable y tristemente la realidad nos lleva a que algún familiar llegue a ser víctima de algún hecho delictivo y pues de repente pues no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir, no sabemos para dónde dirigirnos, Lorena. Así es, no estamos preparados para ser víctimas. Claro. Y en el momento en que una persona llega a ser víctima, directa o indirecta, porque un familiar ya fue secuestrado, fue dañado en su patrimonio con algún robo, no sabemos a dónde acudir. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas nos encontramos para eso. El servicio que brindamos es ese, el dar la atención integral. Llámese atención integral a la atención psicológica, a la asesoría jurídica, a la atención médica, que obviamente la víctima requiera. Para ello es importante que la víctima, es importante mencionar, nosotros no actuamos de oficio. Es decir, nosotros al ver una nota periodística o al saber de un hecho, no acudimos hacia la víctima. Es a petición de parte, la ley es muy clara. Claro. Cuando la víctima se acerca a la comisión, ya sea personalmente o vía telefónica, el área que recibe a la víctima es el área de atención inmediata y primer contacto, que es el área muy importante en esta comisión porque es la que detecta cuáles son las necesidades primarias de esta víctima. Es decir, muchas víctimas pudiese ser el caso que requieran primero la atención médica o psicológica y posteriormente ya la asesoría jurídica. Por eso es la importancia de dicha área. A ver, ahí me quiero detener, Lorena, porque muchas veces, y lo hablo en lo general, la percepción es de que este tipo de instituciones o comisiones son lejanas, son frías, que no hay empatía con los integrantes de este tipo de comisiones, y que eso, aunado a que lamentablemente muchas veces no hacemos los medios el esfuerzo de dar a conocer este tipo de información, pues hace que las víctimas, como bien dices, de manera indirecta, los familiares de víctimas no sepan cómo recurrir
a dónde recurrir, digan, no, ahí ni me van a atender. Sí. ¿No? Y ahí te quiero preguntar respecto al equipo de trabajo que está teniendo aquí esta comisión, porque me parece que eso es fundamental. O sea, un equipo de trabajo, tú como titular, pues necesitas un equipo de trabajo justamente que te ayude de manera coordinada, de manera conjunta, a dar la mejor atención a los familiares de víctimas. Claro, para eso mira, te comento, yo tomo posesión como comisionada en el mes de septiembre del 2018 y ya me equivoqué, hermano, ¿qué hacemos? Ok, total. Yo tomo posesión como titular de esta comisión en septiembre de 2017 y uno de los retos con los que me encuentro cuando llego a esta comisión es, primero, que se conociera qué era la comisión, Claro. cuál era la función. Pero el segundo reto, y pues más importante para mí, es que se diera esa confianza de las víctimas que ya conocieran la comisión Claro. y que no querían acercarse a ella. Es por ello que al llegar a esta comisión, el equipo de trabajo que ya se encontraba y que obviamente tenía esa expertise en la atención a las víctimas, fue analizado y fue capacitado para que brindaran un mejor servicio. Es muy importante, y bien lo dices, esa sensibilidad, esa empatía con la víctima. Nosotros como funcionarios y funcionarias públicas que atendemos a las víctimas, tenemos que tener ese tacto, esa sensibilidad de ponernos en el lugar de esta persona. Eso es básico, que acude con nosotros y que requiere en ese momento alguno de nuestros servicios. Sí te puedo comentar que durante este año se han logrado recuperar, o se ha logrado recuperar la confianza de algunas víctimas, de algunas organizaciones, hablemos de los colectivos, de personas, de familiares de personas desaparecidas, que no tenían confianza en la comisión, que no se habían acercado nunca a la comisión y que ahora ya vienen, porque se dan cuenta que el equipo de trabajo y la comisionada estamos para ayudarles, tenemos esa disposición y tenemos esa empatía con ellas. Pero no hablemos solamente de los colectivos, que obviamente sí para esta comisión es de gran importancia la atención a ellos. Y que el trabajo de ellos han visibilizado este tema de manera permanente, que esa es parte de... Todo el respeto Así es. al trabajo que han realizado los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Pero también atendemos a víctimas de otros delitos, como secuestro, como robo. Es importante destacar una área de esta comisión, que es el área de asesoría jurídica. Quizás muchas y muchos no saben la importancia del asesor o asesora jurídica en un procedimiento penal. ¿Por qué la víctima tiene ese derecho? La figura del asesor jurídico se da en la reforma del año 2008 de la Constitución, donde se señala y se crea dicha figura, pero es hasta el 2013, a través de la Ley General de Víctimas, que se especifica cuál es la función del asesor jurídico de una víctima dentro de un proceso penal. Y en el 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación del Estado de otorgarle a la víctima, directa o indirecta, un asesor o asesora jurídica. Esta comisión es la encargada de otorgar este servicio. Por eso es la importancia. Claro, y tan importante que tenemos un problema a nivel nacional, y cosa que yo he comentado en distintos espacios, programas y en redes sociales. Tenemos un problema enorme en este país de falta de cultura de la legalidad, y eso nos lleva a que no sepamos qué hacer en dado caso de X, Y, Z situación. Y el que tengamos la posibilidad de asesoría jurídica por parte de esta comisión, bueno, pues es una buena noticia, porque evidentemente dice uno, caray, pues puedo recurrir en este caso, la Comisión de Víctimas del Estado de Veracruz. Sí, la asesoría jurídica no simplemente es que te oriente qué es lo que vas a hacer si ya fuiste víctima.
La asesoría jurídica es representarte en todas las fases del procedimiento penal, que es lo que realizamos aquí. Te quiero contar que a la llegada a esta comisión, la atención de la asesoría jurídica era poca. Ahora que ya tenemos un año estando en esta comisión, tenemos más de 2,000 atenciones a víctimas por parte de la asesoría jurídica. ¿Esta atención cómo se da? Puede ser a petición de la víctima, si me está escuchando alguna víctima, directa o indirecta, puede acudir a la comisión para solicitar que un asesor o asesora jurídica obviamente lo acompañe en todo el procedimiento, o a petición de una autoridad. Nosotros recibimos solicitudes por parte del Poder Judicial para que se le asigne un asesor o asesora jurídica a una víctima. Estamos hablando de todo el estado. Entonces, son 21 distritos judiciales, tenemos también las salas constitucionales de segunda instancia para obviamente contestar los agravios a favor de la víctima, y las salas de responsabilidad juvenil. Entonces, es muy importante el área de asesoría jurídica en esta comisión, y es importante porque es un derecho que tiene la víctima, claro, a tener el asesor o asesora jurídica, siempre y cuando no tenga ella obviamente el presupuesto para poder contratar los servicios de algún abogado o abogada, ¿no? Y a falta de, o si tuviese un abogado en el momento que deje de tenerlo, el Estado tiene la obligación de otorgarlo, y el Estado lo otorga a través de la comisión. Esa es una de las principales funciones. No, pues esa parte, digo, la verdad es que cuando anda uno por la vida preguntando, cuestionando, dialogando con mucha gente, digo, la verdad es que alguien de cierta situación económica medianamente resuelta tiene un abogado, o por lo menos tiene un amigo que es abogado y que puede recorrer rápidamente. Pero si hay un sector importante y muy grande, desprotegido, que no sabe con quién recurrir, y estamos hablando de que en el estado de Veracruz más o menos hay un cálculo de 5 millones de veracruzanos en la pobreza. De ese tamaño es el problema también en la parte de la cultura de la legalidad y de poder o no recurrir a los servicios de un abogado de manera particular, y aquí es justamente el papel que desarrolla la comisión. Así es un papel, lo repito, muy importante, porque el que cuente la víctima con un asesor jurídico le garantiza obviamente que sus derechos van a ser respetados dentro del proceso penal, así como la otra parte que cuente con un defensor público, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de que va a haber tanto una institución que va a defender a la persona que es señalada como responsable, como la institución, que es esta comisión, que va a defender los derechos de la persona que es víctima. Bien, Lorena, ¿y qué otros servicios tiene aquí la comisión? Ya nos hablabas de la atención temprana, de la parte jurídica. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más podemos encontrar en la comisión? Contamos con el área de atención psicológica. En ella se atiende a todas las víctimas con un enfoque psicosocial. Contamos con personal preparado, tanatólogas, son mujeres todas las psicólogas que se encuentran en esta área, y pues se brindan las atenciones de manera personal, de manera telefónica, grupal también, se dan contenciones vía telefónica en un momento de crisis de la víctima. Como lo comenté en un principio, cuando llega una víctima en crisis, quien entra a dar la contención es el área psicológica, ¿no? Por eso es la importancia de esta atención. La atención es integral, entonces tiene que estar obviamente acompañada. Si bien la víctima va a contar con un asesor o asesora jurídica, también tiene que contar con su psicólogo o psicóloga para llevar este duelo, este proceso. Fíjate que justamente esto que dices del área de atención psicológica, había una visión errada de que el psicólogo es para los locos. Afortunadamente hemos avanzado en esa parte y ubicamos ya la importancia del trabajo psicológico, pero me sorprende mucho el caso de que además del área psicológica como tal, trabaja en la parte de la tanatología. Así es. Que es justamente esta área del trabajo de la pérdida,
que es un trabajo muy especializado, y me sorprende gratamente el hecho de que aquí en la comisión cuenten con esa parte. Sí, son las psicólogas que están a cargo de esta área, son gente como lo comento, ya con la experiencia, gente preparada, que sabe atender a víctimas, porque recordemos, no cualquier psicólogo o psicóloga puede atender a una víctima. Es un procedimiento muy especial el que se debe tener para atender a una víctima. Hablemos, por ejemplo, de víctimas que han perdido a un familiar, ¿no? O que se encuentra desaparecido. Entonces, el trato a estas víctimas tiene que ser de una manera adecuada, con un buen manejo. Y esta comisión cuenta con este tipo de profesionistas que se encargan de llevar a cabo estas atenciones. Ok, Lorena, ¿te parece si vamos a un pequeño corte? No se nos despegue, amigas, estamos platicando desde la Comisión de Víctimas de Veracruz con Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, titular de esta comisión. Regresamos después de un corte aquí en Agenda TV. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Estamos platicando con Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, titular de la Comisión de Víctimas en el Estado de Veracruz. Y bueno, Lorena, antes del corte estábamos hablando de los servicios, pero me comentabas justamente en esta breve pausa que hay un tercer servicio muy, muy importante que está realizando la comisión. ¿Nos puedes platicar al respecto? Así es. Se cuenta con el área del Registro Estatal de Víctimas. La ley de víctimas en el Estado, al igual que la ley general, contempla que las víctimas tienen derecho a contar con un registro de víctimas.
Aquí en el estado, bueno, a la llegada a esta comisión encontramos un registro que no había entregado las cédulas a las víctimas, y el trabajo que se hizo con el equipo del registro fue actualizar dichas cédulas para ser entregadas a las víctimas. ¿Pero qué es el registro? Exacto, En sí? El registro es la llave de acceso al FARI, que es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Este fondo que la Comisión Estatal tiene que tener, de acuerdo a la ley, Sí. a través del cual la víctima puede accesar a los apoyos económicos, como son ayuda para hospedaje, ayuda para alimentación, ayuda para renta, los diversos apoyos o ayudas inmediatas que la misma ley señala. Por eso la importancia del registro. Claro. Ahora, ¿cómo se accesa al registro? La víctima de manera directa puede solicitar su registro o a través de una recomendación por parte de un organismo autónomo, defensor de derechos humanos, ya sea estatal o nacional. El registro es muy sencillo para otorgar, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Si es de manera personal, la víctima debe de traer su constancia de víctima. ¿Y quién da la constancia de víctima? Si tú fuiste víctima de un delito, quien te da la constancia de víctima es el fiscal o la fiscal que lleva tu asunto. Si tienes un asunto, una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al emitir la recomendación, la titular del organismo o el titular señala que fuiste víctima de una violación de derechos humanos, por lo tanto, con ese documento, con esa recomendación, yo acredito que fue víctima y doy la cédula de víctima como tal. Es un proceso que dura aproximadamente 3 días, reúnen los requisitos de las víctimas, principalmente son las constancias, como lo mencioné, la CUR, copia de su credencial de lector, comprobante de domicilio, y una vez que se tienen todos los requisitos, se forma un expediente, se hace el estudio correspondiente, si procede o no el registro, y se le otorga la cédula a la víctima. ¿Sí? Híjole, porque además de la parte emocional, familiar, es un costo también económico muy importante, y lo que estás planteando es que, bueno, hay una bolsa, digámoslo así, de apoyo a las víctimas en estas situaciones tan difíciles que finalmente afectan, reitero, lo familiar, el ambiente familiar, lo emocional, lo individual, pero también en el bolsillo. El espíritu de la Ley General de Víctimas y la ley estatal es esa, apoyar a la víctima de manera integral. Si te doy un asesor jurídico o asesora, te doy la atención psicológica, la atención médica, pero también te ayudo, te doy unas medidas de ayuda, que obviamente pueden ser en especie o económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las víctimas efectivamente no solamente son o sufren un daño emocional o físico, sino también patrimonial. Claro. Por el simple hecho de ser víctima. Si vamos a hablar del caso de una persona que fue secuestrada, sus familiares tuvieron que realizar diversas acciones para poder conseguir el dinero del rescate, por poner un ejemplo. Es importante que sepan que la comisión cuenta con esa área, que es con ese apoyo que le puede brindar para poder de alguna manera lograr o obtener algún servicio que a lo mejor en ese momento no lo puede tener, derivado de que no tienen el dinero suficiente. Y bueno, y vamos a un caso más doloroso. Nosotros dentro del fondo del FARI se contempla la ayuda para gastos funerarios. Cuando la víctima indirecta encuentra a su familiar, ¿no? Y luego no cuenta con los recursos para poder erogar para los gastos funerarios. Ese tipo de apoyos es de lo que se habla dentro del fondo. Sí, porque incluso en el camino de la búsqueda hasta encontrar al familiar víctima, pues el desgaste económico, además de todo lo emocional y familiar que ya hemos comentado,
pues está el desgaste económico y ya no se encuentra con el recurso suficiente como para enfrentar una situación de gastos funerarios. No, y hablemos también del desgaste económico y el que te produce obviamente quedarte sin solvencia, y que por el hecho victimizante ahora ya tienes una enfermedad que tú no puedes cubrir porque no cuentas con el dinero suficiente. Claro. Y por eso se prevé que toda comisión debe tener este fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. ¿Para qué? Para poderte apoyar a ti como víctima, para que puedas ser atendido por un especialista, porque obviamente ya sufriste una enfermedad como consecuencia del hecho victimizante. Por eso es la importancia de que se obtenga el registro para poder accesar a los apoyos que el FARI contempla. Ok, Lorena, hasta ahorita lo que nos has venido comentando de esta atención integral para la audiencia de Agenda TV suena en el discurso, en el papel bastante bien, pero háblame de resultados, porque eso finalmente uno desde la ciudadanía dice uno, y esto ha tenido resultados, esto es real, si se ha atendido a víctimas, ¿qué es lo que pasa en cuanto a resultados de la atención desde la comisión, Lorena? Sí, el tema es complejo. El Estado, al igual que en todo el país, las víctimas son muchas. La atención a ellas no puede ser... Los resultados, bueno, a un año de titular de esta comisión, nos hemos dado la tarea con el equipo de trabajo con el que se cuenta, de primero dignificar las instalaciones de la comisión. Contábamos con unas instalaciones que no eran las adecuadas para una atención a una víctima. Contábamos con cubículos muy pequeños en donde se encontraba la víctima siendo atendida por el área psicológica y afuera la otra víctima esperando ser atendida y escuchando lo que la víctima estaba platicando con su psicóloga. Lo mismo para los servicios jurídicos, asesoría jurídica, se contaba con cubículos muy pequeños que no eran los adecuados. Ahora ya contamos con unas oficinas dignas tanto para las víctimas como para el personal que trabaja aquí, con un área lúdica para atender obviamente niños y niñas que también acuden a esta comisión con sus padres y que fueron también víctimas de algún delito o de alguna violación de derechos humanos. Contamos con un área especial para la atención psicológica. Se tienen más espacios para esta atención. Ahora bien, no solamente dignificamos las instalaciones, sino también nos capacitamos en diversos cursos para obviamente poder dar una atención debida a estas víctimas. Hemos estado también en contacto directo con los integrantes, las y los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, pero también con víctimas de otros delitos. Al día de hoy tenemos más de 2,000 atenciones de víctimas en el área de asesoría jurídica, así como en el área de atención psicológica. Se ha trabajado, se ha logrado, hay muchos retos todavía, obviamente por llegar a cumplir. Sí es importante contar con un presupuesto que nos ayude a contratar más personal, porque somos una comisión estatal. Tendríamos que tener representatividad en todo el estado. Si bien es cierto que con el apoyo de un fondo federal se pudo contratar a 7 abogados más, dentro de los cuales son 7 abogadas, un abogado, y pudimos tener en Coatzacoalcos una abogada, en Poza Rica, en Orizaba, en Córdoba, en Pánuco y aquí en oficinas centrales. Lo cierto es que tendríamos que tener por distrito judicial una asesora o asesor jurídico, y actualmente ya se cuenta en el estado con un centro de atención integral a las mujeres, donde también la comisión tiene un espacio y tiene que contar con un asesor jurídico, asesora jurídica en este caso, para atender a aquella mujer
o aquella adolescente o aquella niña que llega siendo víctima de violencia de género. Sin lugar a dudas, aunque no nos guste hablar a veces del tema de los recursos, pues eso es fundamental para poder, y máximo en un estado como el de Veracruz, que es enorme, Sí. Muy diverso, Sí. y tratar de acercar lo más que se pueda los servicios de esta comisión con la gente. Digo, alguien desde Pánuco que venga hasta Jalapa, pues nuevamente la victimizas con ese traslado, ¿no? Digo, tiene muchas cosas que estar pensando y resolviendo en su día a día en una situación de víctima, como para hacer un esfuerzo de esta naturaleza. Entonces, tratar de acercar el servicio de la Comisión de Víctimas del Estado de Veracruz, bueno, pues implica obviamente recursos. Sí, recursos que también es importante destacar que el señor gobernador, el ingeniero Cuitlahua García, ya dio un recurso a esta comisión que, bueno, nos va a permitir hacer la contratación de abogados y abogadas para los 21 distritos judiciales. Entonces ya podemos decir que la comisión va a estar cercana a todas aquellas víctimas que se encuentran en el estado, ¿no? No, pues eso es una estamos en ese proceso de ver. Ya tenemos un programa de trabajo. Repito, agradezco y aprovecho aquí las cámaras para agradecer al gobernador que haya volteado la mirada hacia esta comisión para empoderarla con un presupuesto de mayor relevancia y sobre todo un presupuesto que permita, obviamente, poder contar con el personal suficiente para la atención. Porque víctimas, te podría yo hablar que si yo tengo registradas 600 víctimas, ese número no es el real, ¿no? Son muchísimas víctimas las que hay en el estado, que no pusieron su denuncia correspondiente, que no presentaron su queja ante la comisión, que están indefensas, sin saber qué hacer y que a lo mejor tampoco saben qué es la comisión. No, claro. Que nosotros estemos en los 21 distritos judiciales es de suma importancia, porque sabrán entonces que ya cuentan con una comisión, con un organismo que defiende sus derechos, pero para esto era importante contar con un presupuesto. Claro, que nunca va a ser suficiente. Que nunca va a ser suficiente. Lamentablemente para este tipo de situaciones, ¿no? Pero pero vamos empezando. Claro. Por buen camino. Claro, por supuesto. Digo, sin lugar a dudas, Cuitlahua García Jiménez asumió compromisos con los colectivos, sí, con la familiares de víctimas, y bueno, está respondiendo en este caso presupuestalmente a una comisión de atención a víctimas que me parece importante. Digo, en el discurso, los gobernantes, el que sea, puede decir muchas cosas, pero si eso no se ve reflejado en el presupuesto, pues obviamente queda claro que no es una prioridad. Aquí se está quedando claro que sí hay la canalización de recursos y eso es importante. Muy importante. Para operar una institución hay que tener, sí, obviamente todo el trabajo, todas las ganas por trabajar, un equipo, pero también un presupuesto. Claro. Lorena, ya prácticamente estamos en el cierre del programa después de esta interesante charla de una comisión de víctimas en el estado de Veracruz, que hay que darle todavía más información a la gente. Digo, la información nunca está de más en esta área. Y pues bueno, palabras finales para la audiencia. Sí, bueno, TV. Poner al servicio de la ciudadanía los servicios de esta comisión. Contamos con una alada 800 01 800 841 4124 las 24 horas del día, los 365 días del día. Los servicios son gratuitos. Contamos con las personas que estamos en esta comisión, tenemos esa sensibilidad para la atención a las víctimas. Sí, para mí es importante que tengan esa confianza de acercarse con nosotros para la orientación jurídica, para la atención psicológica, para lo que deseen. Las víctimas no están solas, cuentan con una comisión estatal que fue creada para ellas, para ser atendidas de manera integral. Así es. Lorena, muchísimas gracias por este diálogo, sin lugar a dudas bastante enriquecedor y sobre todo de difusión del trabajo que está haciendo la comisión. Amigas, amigos, aquí está esta información. Ayúdennos a compartir esto porque estoy seguro que todos y todas conocemos
a alguien que ha sido víctima de la situación de inseguridad que tenemos en el estado de Veracruz. Y si todos replicamos, compartimos este tipo de información, seguramente llegará a alguien que lo necesita. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que es Agenda TV. Saludos.